No, pues aquí que nos hemos vuelto a ver, compañera. Muy buenas, don Pinilla. ¿Qué tal? Doña Caldero, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy alegre. Estamos bien. Siempre. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Estamos en fecha señaladita? Sí, ya estamos a la segunda parte de julio, ya han pasado las Vírgenes del Carmen, pero como esto no para, siempre seguimos teniendo temas de los que hablar y asuntos que revisar, que comentar, que... Siempre tenemos nosotros cositas que tratar. Es que nos gusta, nosotros hablamos mucho. Bueno, ¿y por qué no nos dejan más? Mi mujer me lo dice a mí, de luego, que hablo mucho. ¿Y por qué no nos dejan más si no nosotros seguimos? Pues, ¿cómo vamos a llamar este programa? Porque ya a la vuelta de la esquina está esa velada de Santana tan tradicional. Veladita de Santana, Triana, faroles sobre el río. ¿Y ole? Bueno, pues, no sé, se me ocurre mucha cucaña. Perfecto. ¿Tú te has montado la cucaña? ¿Tú has hecho la cucaña? No, ¿qué dice? No, yo soy de los que ve los toros en la barrera y la cucaña con una cerveza en la orilla. Ah, bien. Y aprovecho para hablar de cofradía, porque uno es una jarta de pesado con eso. Así que... Ni en julio, ¿no? Ni en julio. Bueno, está bien. Así que nada. Bueno, pues en esta fecha, por darle un guiño de actualidad al asunto y meternos un poquito en ambiente, tenemos la festividad de Santa María Magdalena, que además es titular de muchas hermandades, salen distintos pasos. Tiene muchas regambre aquí en Sevilla, ¿verdad? Efectivamente. Y yo creo que valiéndonos ya que estamos hablando de personajes bíblicos que tienen presencia en la Semana Santa, ¿de quién vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un santo muy sevillano, muy cofrade. Totalmente. Además, probablemente el santo que vemos más veces en Semana Santa. Efectivamente. Es patrón de los impresores, los teólogos, los libreros y los escritores. Pues, estamos hablando ¿lo decimos o no? Venga, vamos a decirlo. Pues de uno de los dos San Juanes, del evangelista. Efectivamente. No del que ha tenido la fiesta hace poco, que la gente va a la playa, salta en el fuego y ese tipo de cosas. El evangelista. El que la tiene en diciembre, cuando hace fresquito. El 27 de diciembre. Correcto. Exactamente. Además es patrón de la juventud. Normalmente de la juventud cofrade. De la Juventud Cofrade de Sevilla, correcto. Sí, aquí es que nos apuntamos a todos. Entonces, era el pretexto en algunas hermandades para hacer las convivencias y los concursos de cultura cofrade, que más de uno en aquellos años frecuentábamos. Aprovechando, ¿no? Que el piso que pasa por Valladolid. Es así. Pues vamos a hacer un poquito una bibliografía. Vamos a situar el personaje. Exactamente. Venga, estupendo. Nace San Juan Evangelista en Betsaida, casualmente en el mismo lugar donde nace San Pedro y San Andrés. O sea, que eran paisanos de localidad. Eran vecinos, ¿no? A lo mejor de la calle incluso, ¿no? Efectivamente, te imaginas. Hijo de Zebedeo y Salomé. Correcto. Y hermano de Santiago el Mayor. Eso es. Eso es. Podemos hacer la broma de que él era el menor, ¿no? Vale. Aunque no fuera Santiago. Hagámosla. Vale. Cuéntame qué atributos. ¿Cómo podemos reconocer en la iconografía a San Juan Evangelista? Siempre que hay que ponerse en el contexto de cuando se hacen las imágenes y qué se pretende enseñar con ellas. Entonces, como no todo el mundo tenía acceso a la escritura, ni a los textos sagrados, ni, digamos, a libros de distintas cuestiones, pues todo tenía que ser muy visual. Claro. Entonces, las imágenes tenían lo que se llaman los atributos parlantes, que indicaban si tenía una corona era un rey, si tenía una palma era un mártir. Servían de pistas. Nos daban una serie de pistas. Y en este caso tenemos hasta 3 o 4 distintos, porque tuvo una vida, en fin, dilatada y, digamos que, entretenida. En primer lugar, no se aburrió. El águila, porque fue uno de los evangelistas, o al menos eso es lo que creemos, porque también hay algún estudioso que no tiene muy claro si el apóstol y el evangelista eran la misma persona, pero bueno, vamos a seguir las directrices bíblicas y vamos a pensar en que lo fue. Y el águila es uno de los 4 símbolos de los evangelistas. El tetramorfo. El tetramorfos, efectivamente. Y por aquello de que la visión de San Juan, de la figura redentora del Señor y tal, bueno, pues el águila es un animal que su principal cualidad, entre otras, es la vista, pues por eso lo representa. También sale en algunos, no en Semana Santa, pero sí lo podemos ver en muchos cuadros a lo largo de la historia del arte, con un cáliz. Ajá. Y de ese cáliz sale un animal mitológico, ¿verdad? Sí, cierto. Sale un dragón. Un dragón, correcto. Porque lo que nos quiere indicar es que ese cáliz tenía un veneno. Porque lo pusieron en una encrucijada y le dijeron, si tú eres un protegido de Dios, tómate este veneno. Bueno, pues el veneno se convirtió en algo rico y no le hizo ningún tipo de daño. Y luego tiene otro atributo, que es una caldera de aceite hirviendo. Porque el martirio al que fue sometido, pues fue tirarlo a ese aceite
del que se cuenta que salió indemne e incluso rejuvenecido. Rejuvenecido. Y bueno, pues aquel Domiciano se tiraría de los pelos y lo mandó a la isla de... Bueno, no sé si era una isla. De Patmos. A la isla, efectivamente, Eso, de Patmos, sí. donde se cuenta que ya escribió los libros sagrados. Así que estos 3 atributos son los que habitualmente sirven para representar a San Juan Evangelista. También lo podemos reconocer por el color de su atuendo. Efectivamente. Es muy reconocible, ¿no? Porque tanto la túnica o el mantelín se alterna el verde y el rojo. Muy bandera de Portugal, podríamos decir, ¿no? El rojo como color de la caridad cristiana, que simboliza la caridad cristiana. Era el discípulo amado, símbolo del amor también. Del amor fraterno, correcto. Y el verde, bueno, pues alude a la esperanza, alude a la juventud y alude al renacer de la vida. Al renacer de la vida, del alma, a través de las obras, de las buenas obras. Correcto. Que me parece súper bonita la simbología Sí, en los colores de San Juan, ¿verdad? Es muy bonita. Hemos dicho que... El caso es que antiguamente se lo representaba vestido de blanco. De blanco, por aquello de la pureza, porque se consagró a Dios y permaneció célibe toda su vida, pero realmente luego el rojo y el verde fueron los que se impusieron y los que hoy en día se utilizan para identificarlo. Efectivamente. Hemos dicho que es el santo más cofrade, más sevillano, ¿verdad? Porque lo vemos representado en multitud de... Todos los días vemos varios San Juanes en la calle. De misterios y acompañando también a la Virgen. Y me ha parecido muy bonito recoger, señalar cómo en los evangelios apócrifos recoge el encuentro con la Virgen María cerca de la calle de la Amargura. Claro, es que hay que explicar que los evangelios apócrifos, los no canónicos, nos hablan de una serie de situaciones, una serie de momentos de la pasión, de la vida de Jesús, que con el paso de los años damos por buenos igual que los canónicos, pero realmente no tienen un refrendo en los libros inspirados, ¿no? Y uno de ellos es precisamente este que nos cuenta. Efectivamente, ¿no? Que encuentra a la Virgen y le señala el camino por el que va discurriendo Jesús con la cruz a cuesta, ¿no? Bueno, ya sabemos que este pasaje lo representa de una forma absolutamente maravillosa el Domingo de Ramos, la Hermandad de la Amargura. La Hermandad de la Amargura. Hay uno de los relieves del paso de Cristo en el que se ve perfectamente ese camino de la amargura, que hablábamos que en su momento sirvió de inspiración para la marcha emblemática de la Hermandad. Y está San Juan dándole consuelo a la Virgen en un segundo plano, mientras ella, pues lógicamente muy entristecida por ver lo que sucedía con su hijo, pues presenciaba aquello. Sí, además el pasaje como lo recoge, se recoge bajo ese palio primoroso de Rodrigo Ojeda de la Amargura, recoge la escena muy dinámica porque está San Juan de Benito Ita y Castillo, que es un escultor maravilloso ya del siglo XVIII. La segunda parte del XVIII. Exactamente, la segunda parte del siglo XVIII, que era hermano de la Sacramental de San Juan de La Palma. Y está adelantando una pierna en escorzo, señalando, representa de forma muy fehaciente. Se ve que la imagen está hecha para acompañar a la Virgen, exactamente. Y mira que... Siempre se ha dicho que es uno de los conjuntos más logrados, efectivamente. Aunque no se sabe a ciencia cierta si la Virgen es del mismo autor, es anterior, pero están perfectamente compenetrados. Cierto, ¿verdad? Me parecía muy bonito documentando el tema para el programa de hoy, cómo Núñez de Herrera se refiere al San Juan de la Amargura como el Juanillo de La Palma, de San Juan de La Palma, porque dice que era el único que no le iba dando un disgusto a la Virgen, claro. Sino que le contaba así los cotilleos de la calle de la feria. O los chismes, ¿no? Del barrio, ¿no? Los chismes de la calle de la feria, me parecía muy, muy, muy curioso. Después también, manteniéndonos todavía en los evangelios apócrifos, en las actas de Pilato, ellos cuentan que la Virgen sufre un desmayo, ¿no? Bueno, que sería muy lógico ante la impresión del hijo muerto, que se conoce como el pasmo de la Virgen. Sí. Pero que el Concilio de Trento había considerado que no era una escena apropiada para representar y se cambiaba por el Stabat Mater, ¿no? Que la Virgen con más entereza al pie de la cruz. En la tradición iconográfica antigua, la Virgen se desmayaba, pues evidentemente, como puede resultar muy lógico, por ese dolor de ver lo que le están haciendo a su hijo, y de hecho tenemos obras muy representativas del arte flamenco en general y de otros estilos, como el que tú me comentabas antes. De Roger mi flamenco como es Roger van der Weyden en el Museo del Prado, que es una obra cumbre de la pintura flamenca. Y sin embargo el Concilio de Trento trató de fomentar la entereza de la Virgen antes que verse, digamos, derrotada por ese dolor, ¿no? Fíjate, con lo cual ese Stabat Mater, esa Virgen a los pies de la cruz, estoicamente soportando aquello, pues con una gran
Sí, muy, fortaleza. muy entera, ¿no? Efectivamente, en lugar de mostrar la debilidad que seguramente es lo que podría haber pasado, ¿no? En la impresión de ver a... Es muy curioso además que ahora que estamos hablando de las escenas del Calvario, que al pie de la cruz está San Juan, está la Virgen, sabemos que Jesús le dice a la Virgen, ahí tienes a mi madre, ahí tienes a tu hijo, en fin, entregándole, digamos, la tutela de la humanidad. Y es como los artistas normalmente lo han representado. Han representado si el Cristo está frente al espectador, a la derecha de Jesús, es decir, a la izquierda del que mira la escena, está la Virgen, y al lado opuesto, a la derecha del espectador, izquierda del crucificado, está San Juan. El discípulo. Si tú miras todos los pasos de misterio de Sevilla, donde hay un San Juan y donde hay una Virgen, se respeta perfectamente esta disposición. Salvo excepciones. No, en los pasos de Cristo no. Perdona, estaba pensando en los palios. Sí, claro, en los palios sí, porque en los palios San Juan suele estar a la izquierda de la Virgen, derecha del espectador, salvo en la Hermandad de Jesús Despojado, porque en su momento trataron de recrear la sagrada conversación con María Magdalena y quisieron poner a la derecha a San Juan, como está, por ejemplo, en la Hermandad del Sol. Exacto. Pero, curiosamente, otras hermandades que han representado la Sacra Conversación, como la Esperanza Triana o el Valle, San Juan estaba a la izquierda del espectador y como está, por ejemplo, en la Amargura, del paso del que hemos hablado, o en el Gran Poder, o en el Silencio, o en Pasión, y no estaba en el otro lado. Es algo realmente curioso y llamativo. Efectivamente. Hemos hecho un poquito de un discurrir iconográfico, cronológico, perdón, en cuanto a la representación iconográfica de San Juan en la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Ya se le rendía culto en el siglo XVI en una hermandad de pescadores de Triana, que posteriormente se fusiona con los ceramistas y los marineros. Claro, para dar lugar a la actual Corporación de la Esperanza de Triana, exactamente. Entonces ya era un titular con bastante devoción al otro lado del río. Es que San Juan, digamos que su profesión, en su currículum, en su LinkedIn, aparecería que era marinero. Su LinkedIn, marinero, qué bonito. Entonces los marineros evidentemente lo tomaron por su protector. Efectivamente. Y Triana, aún no teniendo mar, la navegabilidad del río ha hecho que todas las tradiciones del mar estén presentes en este barrio. Efectivamente. Tras el concilio de Trento sí que se potencia la figura de San Juan como acompañante de la Virgen y empieza ya a representarse, ¿no? Acompañando a la Virgen en todo su trance. Efectivamente. De hecho, tenemos el San Juan más antiguo. Sí, de los que vemos en Semana Santa, el más antiguo, yo voy muy cerquita de él. Porque yo soy una de las últimas parejas de nazarenos de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, y aunque no me puedo volverme, aunque en las esquinas un poquito ahí con el disimulo hace uno así, pues yo lo llevo detrás y va acompañando a la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso. El portentoso San Juan de Mesa, que esculpió en el mágico año de 1620. Es un mes y medio más antiguo que el Señor. Porque fue una imagen que se terminó antes, aunque el contrato englobaba las dos. Entiendo que al señor le dedicó más tiempo el maestro cordobés. Pero fue el año mágico de Juan de Mesa. A ver quién lo supera, ¿no? Efectivamente, ¿no? Juan de Mesa, que de hecho el San Juan, hasta que, ya hemos hablado de esto, ¿no? Hasta que se descubre la verdadera autoría del Gran Poder, este San Juan también se atribuye a Martín Montañés. Sí, bueno, a Martín Montañés se lo adjudicaban todo. Todo lo que era bueno era de él. Como ya dijimos en aquel programa. San Juan es verdad que es muy curioso como no solo en Sevilla, sino en general en las representaciones en el arte, ha tenido, digamos, una doble iconografía. Cuando es apóstol, es un apóstol muy joven, a veces incluso imberbe. Y sin embargo, cuando es evangelista, como también el Evangelio se entiende que lo escribió ya hacia el final de su vida, pues ya es un hombre maduro, anciano, en fin, con las arrugas, con todas las características. Y en Sevilla tenemos algún San Juan imberbe, incluso. También tenemos tomando como modelo pues algunos ejemplos muy antiguos, como el que aparece a los pies del Cristo del Millón, coronando el retablo mayor de la catedral. Tenemos un San Juan imberbe, por ejemplo, el Domingo de Ramos, en el misterio de la Sagrada Cena. Pero este es muy curioso, ¿verdad? Por la expresión que lleva, ¿no? Sí. Cuéntanos por qué. Es un San Juan que está absolutamente entregado al mensaje de Jesús. Los demás parece que están en conversaciones, un poco más dispersos. Y él, pues, muy en la línea del San Juan de Leonardo, que está ahí recostado sobre él, pues yo entiendo que Ortega Bru quiso representar esa cercanía del apóstol más querido, del apóstol, digamos, predilecto, ¿no? Que también sabemos que levantaba algunas envidias entre el resto del colegio apostólico. Y es muy curioso que Ortega Bru esto lo hizo ya en plena madurez, esto es de los años 80, y sin embargo, él años atrás representó también a San Juan en el misterio del traslado al sepulcro, y ese es un San Juan más al estilo
del 17 y 18, con su barba, su perilla, muy Felipe IV, ¿no? Sí, efectivamente, pues establece la iconografía, el bigote y perilla al estilo de Felipe IV, en contra de las fuentes evangélicas, ¿no? Que nos hablan de un joven imberbe, ¿no? El discípulo más joven. Y además como símbolo de la juventud, ¿no? Y sin embargo, pues aquí se adapta ese estilo del monarca, ¿no? Bueno, pues si el monarca tiene perilla y bigote, pues... Bueno, y de hecho, con perilla y bigote lo vemos en casi todos los pasos, ¿no? Porque además tenemos San Juanes de todas las épocas y de las mejores manos que han dejado su sello en la Semana Santa. Efectivamente. Porque del Círculo de Roldán o del propio maestro... Tenemos el maravilloso San Juan Lloroso, que te voy a contar yo, que soy hermano, de la Sagrada Lanzada. Es maravilloso el de la Lanzada. Tenemos el que está mirando el descendimiento del Señor en la Quinta Angustia. Tenemos ese San Juan portentoso también, que pasa tal vez desapercibido en ese conjunto tan grandioso que es la carretería. Sí, es cierto también. Otro que es de la Sagrada Mortaja, que también es un San Juan fabuloso. El que va acompañando a la Virgen de Villaviciosa en el duelo. Claro, ya estamos hablando de Juan de Astorga, de Gabriel de Astorga también tenemos el de a la Virgen de la Merced, de Cristóbal Ramos, el de la Virgen de la Concesión, el Silencio. Y luego, aunque no como figura principal, al menos de tamaño, pero sí por calidad, tenemos el fabuloso San Juan de Ruy Gijón, que junto con los otros 3 compañeros está en el primer paso de la Hermandad del Museo y en su altar diario de la capilla, que eso es para mirarlo y volverlo a mirar y seguir mirándolo, porque vaya maravilla, ¿no? Sí, la verdad es que es que es una figura muy principal, ¿no? de todo el relato de la Pasión. Y no han escatimado las hermandades en encargar la creación de la imagen a los mejores escultores, ¿no? Para de hecho, el conjunto de los 4 evangelistas en Pasos de Cristo, hay algunos ejemplos magníficos ya metidos en el siglo XX, en tu hermandad de Santa Genoveva, que son de Huiza, si no recuerdo mal, en la hermandad de los gitanos también, en fin, hay ejemplos de primerísimo nivel, ¿no? Y es que es una devoción que está muy arraigada y curiosamente en paralelo al otro Juan. De hecho, desde el siglo XVII se difunde mucho la devoción a los llamados Santos Juanes, y eso se puede ver en algunos de los mejores conventos de Sevilla. Y cuando digo mejores, digo por la categoría de sus artistas que allí trabajaron. Sí, pues, por ejemplo, en Santa Paula o en San Leandro tenemos en los lados de la Epístola y del Evangelio enfrentados 2 San Juanes de un tal Martínez Montañés, que en fin, que son para verlos y recrearse en ellos, ¿no? Correcto, sí. Pero fíjate que en el siglo XX se elimina de muchos pasos de palio por un malentendido purismo, como para definir esa imagen de la Virgen sola y tal. Para no restarle protagonismo tal vez a la Virgen, ¿no? Pero del mismo modo sí que asistimos a nuevas creaciones, por ejemplo, el Castillo de los Truchi en el Dulce Nombre. Claro, ese es otro conjunto perfectamente compenetrado, porque son del mismo autor y se hicieron en paralelo. Efectivamente. Y luego hay San Juanes que han pasado de un paso a otro. Como por ejemplo el que vemos el Domingo de Ramos en el paso de la entrada en Jerusalén, de la borriquita, que en su día, aunque sea de manera puntual, también acompañó a la Virgen del Socorro. La Virgen del Socorro. Es un San Juan tal vez un poco serio para estar en el paso de la borriquita, pero se entiende que para, en fin, esa ambivalencia... Efectivamente, pues teníamos también Jesús despojado el San Juan de Eslava, el primitivo San Juan de Eslava, que después pasó a la Hermandad de la Misión, si no estoy equivocada, y el actual es de Ventura, que el reinicio de Ventura. Y fíjate qué curioso que tiene San Gonzalo un San Juan que es de Ortega Bru, que de Ortega Bru es la cabeza, porque se aprovechó el cuerpo del antiguo titular de San Gonzalo, que si no recuerdo mal es de Castillo Lastrucci. Bueno, el anterior de Castillo Lastrucci y uno anterior hubo de Pires Azcárraga, pero el de Castillo, sí. Pues el de Castillo es el cuerpo del San Juan y las manos hay quien dice que son de la antigua Virgen de la Salud de la Farque, que las retocó Ortega Bru. Así que fíjate que San Juan... Por Dios, que completo, ¿no? De dónde viene, ¿no? con distintos autores, ¿no? Sí. Bueno... Antes has apuntado que es el patrón de la Juventud Cofrade de Sevilla y lo es desde el año 1978. Ese año han pasado unos cuantos años ya, ¿eh? Han pasado unos pocos, sí. Yo andaba por los tres añitos. Bueno, San Juan Evangelista también es el titular de la banda, digamos, menor o no tan menor San Juan de la Esperanza de Triana, porque evidentemente es su titular y es una imagen que sale en el Corpus Chico también.
una imagen, si no estoy muy despistado, de Álvarez Duarte, de bastante juventud. Sí. Una de las primeras, obras que hizo. Sí, de Álvarez Duarte, correcto. Fue el único o el primer discípulo que vio el sepulcro vacío tras la resurrección. Claro, es que nos cuenta las Sagradas Escrituras que cuando María Magdalena fue a avisar, iban Pedro y él. Y claro, Pedro era más anciano y no podía correr tanto. Sí. Y Juan pues, pegó el sprint y fue, fue el primero que y recogen fue el primero que llegó. ¿No? Que vio y creyó. Vio y creyó. Efectivamente. Tan bonito. Todo lo contrario que luego hizo Santo Tomás. Que como no vio, no creyó. Me viene siempre el lienzo de pues, Caravaggio. Terminando ya por San Juan, por no darle demasiadas más vueltas a este asunto, es curiosísimo que hermandades que han tenido a San Juan como figura presente en sus cultos, en sus pasos, desde mucho tiempo, no lo tienen ni siquiera como titular. Claro, fíjate. En sus reglas, como por ejemplo la Hermandad del Gran Poder de la que estamos hablando. Que siendo una imagen súper identificable, ¿no?, de Juan de Mesa. Y que está permanentemente al culto puesto en su iglesia, en el paso es indiscutible, aunque también te digo que hubo una restauración que le hicieron en los años 80 y la Virgen salió sola al menos un año, que yo recuerde, no sé si 85, 86, hablo de cabeza. Yo por entonces empezaba a salir de Nazareno y se me hacía tan pequeñita la Virgen sin San Juan al lado. Claro, y mira que esa imagen es bonita, pero no sé, el conjunto me faltaba, no estaba como habitualmente. Y sin embargo, fíjate que siendo la Virgen del Mayor del Traspaso, que es como muy delicada, ¿no?, muy menuda, y lleva al lado el San Juan. Sí, lleva un San Juan poderoso, grande. Es portentoso, vamos, ¿no? Como sí. hacía, y pero bueno, yo veo el conjunto compensado. Sí, ¿será que yo lo veo con otros ojos ya del cariño y de la devoción? No, sí, de todas formas el conjunto es espectacular. Bueno, pues nos ha quedado la iconografía de nuestro San Juan Evangelista. Podemos decir, aquí San Juan, aquí unos amigos, ya los conocen, ya se han presentado. Y vamos a completar, si te parece, el programa, pues pequeño guiño musical, uno que tiene sus debilidades. Pues vamos a hablar de una marcha que es muy conocida desde hace ya muchos años, que suena mucho, que no a todo el mundo le gusta, hay que decirlo. A mí particularmente no es de mis predilectas, pero considero que ya es una tradición y que tampoco pasa nada porque suene, porque es tradicional, es clásico y es bonito. Y es la Marcha Rocío. Rocío, muy característica de muchos claro que sitios hoy en día hay mucha marcha, con perdón de la expresión porque es peyorativa, cascabelera y festivalera, pero esta era de las que se han mantenido durante mucho tiempo y que cuando empezaba a sonar, pues la gente tenía expectación por ver cuando llegaba ese solo, cuando llegaba la parte más rotunda, el paso andaba. Y es una marcha realmente que está sacada de fragmentos de distintos sitios. A ver, sorpréndeme, porque con la música siempre me sorprende. Sí, bueno, la marcha tiene una autoría de Manuel Ruiz Vidrié, aunque en muchos sitios, y creo yo que con bastante fundamento, tiene un coautor, que es Manuel Pérez Tejera, el famoso maestro Tejera, el de la banda homónima, tan tradicional y tan conocida en Sevilla. Y es que la marcha aúna fragmentos de una canción muy popular en los años 20, una canción mexicana que se llama Peregrina, de un tal Ricardo Palmerín, pero que no tiene ningún que a pesar de su apellido no tiene nada que ver con el Betis. No tiene ningún tipo de connotación religiosa esa canción. No que yo sepa. Peregrina. No que yo sepa, pero bueno, era una melodía pegadiza, bonita, y bueno, ¿por qué no? Se puede utilizar, ¿no? Y luego la parte más del solo, o sea, del tamboril, del tambor y el flautín, por entendernos, pues está sacada de una obra del Joaquín Turina, del gran músico sevillano, que es la procesión del Rocío. Y con esto entonces, igual que se hace un collage, pues se hace una marcha. Evidentemente la marcha está bien instrumentada, en fin. Y después se le da una uniformidad, ¿no? Claro. Y lleva sonando pues los indicios más antiguos que yo he logrado conocer, que no los he conocido yo, lo ha conocido un amigo mío que es investigador, que es José Manuel Castroviejo, autor de este libro espléndido, de bandas y repertorios, un estudio sobre la música procesional a lo largo del tiempo, con miles de consultas, archivos de hermandades, archivos de bandas, muy trabajados. Pues ya en los años 20, en aquellos felices 20, en los que teníamos a Rodríguez Ojeda, teníamos a López Farfán, teníamos pues a Castillo Las Cruz trabajando, pues esta marcha por el año 27-28 son las primeras noticias de que ya empezaba a sonar. Evidentemente en los estrictos tiempos del Cardenal Segura pues sonaría menos, pero nunca ha dejado de tener presencia en nuestros repertorios y, como digo, es algo que entiendo que no sobra a día de hoy, aún pareciendo más bonita otras marchas. Ya es una opinión mía. Actualmente, corrígeme si yo estoy equivocada, pero han surgido como marchas
que han querido rememorar un poco ese... el solo con la flauta. Y claro, es que, vamos a ver, hay una serie de elementos o de factores, digamos, que llaman más la atención en todo, ¿no? En todas las facetas artísticas. Sí. Y en la música, pues cuando algo suena, digamos, lineal y llega un momento en el que se hace un pequeño silencio, todo se vuelve más piano, hay algo más delicado, pues la gente se para a escuchar diciendo, ¿qué pasa aquí? Ha cambiado. Y si encima de eso viene a continuación con una explosión de júbilo, claro, pues digamos que el aplauso está garantizado. Claro, sí, entonces, sí, ese recurso creo que se explota ya en demasía. Ya se abusa un poquito de él. Se busca siempre la escenografía, ¿no? Ese efecto, claro, y que coincida con que el paso da una zancadita a lo mejor hay unos pétalos, en fin, todo muy emotivo, ¿no? Todo realmente es muy teatralizado. Claro, también, no, pero es bonito. La Semana Santa, ese aspecto visual nunca lo debe perder. Y cuando digo visual, hablo de todos los sentidos, no solo de la vista, ¿no? Entonces, la música, por supuesto, pues también participa de ello. Y es un recurso efectivo, más efectista tal vez que efectivo, y que siempre y cuando no se abuse, pues tiene su cabida, tiene su sitio, ¿no? Y bueno, pues ya he aprovechado y he sacado de mi discoteca, de ese tesoro que tú guardas. Llámese discoteca, colección de discos, pues este mini LP de 4 cortes del año 70. Wow, el primer disco, al menos que yo conozca, donde viene esta grabación, donde viene la Marcha Rocío, de la banda del Maestro Tejera. En la portada tienes una foto... ¿Pero esto tiene tú un pico en tu casa o qué? Tienes una foto del misterio de la Trinidad. De la Trinidad. Del que, evidentemente, el Cristo ya no queda. El paso también lo han cambiado hace poco. De Hernández León, ¿no? Sí, precisamente. No, este es el anterior. El de Hernández León es de después. Wow. Este es uno que tenían en la hermandad antes. El San Juan con un mantolín rosa, un poco extraño. Y, bueno, pues aquí en la contraportada aparece el propio Maestro Tejera. Y aquí nos cuentan que a los 80 y tantos años sigue al frente de la banda. Claro, esto tiene más de 50. Ya claro. El buen hombre pues ya descansó. Ha pasado y ya es una grabación muy original, muy interesante y que bueno, tuve la suerte de encontrarla en un sitio y dije pues esta que me la quedo. Para tu baúl. Para mi colección, Así que nada. Bueno, pues nada, creo que se nos ha ido el tiempo volando, ¿no? Es que cuando uno está a gusto no se da tiempo, no se da cuenta. Mucho, yo hoy va todo rápido. Vamos, no me he enterado. Pues nada, don Petilla, ha sido un placer, otro día más. Como siempre. Nos hemos saludado hoy a nuestros seguidores. Que nos van a echar de menos, ¿eh? Nos van a echar de menos. Sí. Porque bueno, todavía nos queda un programita, pero luego nos vamos a tomar un merecido descanso. Efectivamente, los esperamos a la vuelta a ellos y a unos pocos más. Exacto, pues nada, un saludo muy efusivo a todos, a los numerosísimos seguidores que tenemos y con los que nos sentimos muy arropados y muy acompañados. Siempre mucho. Bueno, nosotros nos vemos en una semanita. Eso es, pero antes nos vamos a la Cucaña y a ver un poquito unas sardinitas allí en el río, una cerveza. Me apunto. Pues nada, pues perfecto. Venga, vámonos. Adiós. Venga.